Muchas bendiciones para todos, amados, y un saludo en esta noche desde aquí, desde la sede del Ministerio Palabra y Verdad en Hollywood, Florida. Soy el pastor Jorge Justi y hoy vamos a continuar la serie que empezamos el martes y que habíamos titulado Celebra la Navidad, pero no te olvides de la cruz, y que estaba basada en el versículo que encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 17, que nos dice: no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Como forma de refrescarnos la memoria, dijimos que ahora en esta época navideña, que celebramos tradicionalmente, ¿verdad?, el nacimiento de nuestro Mesías y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, no debemos pasar por alto el sacrificio que finalmente tuvo que pasar Él en la cruz del Calvario para redimir nuestros pecados. Este sacrificio, en vez de convertirse en un símbolo de derrota y de vergüenza ante la cruel manera que nuestro Señor fue sometido a todo ese estilo de castigo de esa época por parte de los romanos, sirvió, en vez de ser una derrota, sirvió como un símbolo de victoria ante Satanás, ante el pecado y ante la muerte. Quiero hacer un alto y aclarar, ¿verdad?, que personalmente yo no venero imagen ni veo a Cristo crucificado como una forma de adoración a Dios. Yo no creo en la cruz con el Cristo crucificado porque Él fue bajado de la cruz, Él fue resucitado y nosotros tenemos nuestra redención y nuestra justificación por la resurrección y porque venció a la muerte. Pero algunos lo hacen y pues primeramente, Cristo, como dije antes, no permaneció en la cruz, de modo que por eso es que la cruz que fue usada para tratar de denigrar y devaluar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, no simboliza de ninguna manera una adoración a Dios. Al contrario, lo que yo sí creo, y la palabra lo apoya, es que sin la crucifixión de Cristo, escúcheme bien, sin la crucifixión de Cristo, no hubiese habido un triunfo y una victoria contra el pecado y contra la muerte. Porque eso estaba escrito así y el Padre así lo había planificado y lo había establecido. El derramamiento de la sangre del Cordero en la cruz tenía que suceder. Ese máximo sacrificio convirtió ese madero en un símbolo espiritual de poder para los que fuimos redimidos por su sangre preciosa, y así mismo nos lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18, que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Los que no la entienden, a eso estamos locos todos. Pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y eso lo dice la palabra, eso lo dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y ese versículo es la base del mensaje de esta noche, que lo he titulado Activo el poder de la palabra de la cruz. Activo el poder de la palabra de la cruz. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos y te pedimos que perdones nuestros pecados primeramente y que podamos nosotros disfrutar de estar en el trono de tu favor y gracia para recibir la bendición y el discernimiento del mensaje que recibimos hoy a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Antes de entrar, déjame saludar a los que han estado conectándose desde que empezamos. Está Judith Burgos por ahí, muchas bendiciones, Judith. Tibisay García, siempre ha sido participante. Mi hermana Alba, desde Puerto Rico, muchas bendiciones, mi querida hermana. Hugo Guerra Ramírez también está con nosotros, bienvenido. Está también Francisco Blasco, que es mi cuñado. Rosa Morales, bendiciones, te bendigo, Rosita, y otros que no han chequeado con nosotros todavía. Sabemos que está por ahí también la pastora y el pastor Jenner y Anielka Averruz, desde allá, desde el Tuma, Nicaragua, nos están viendo también. Así es que seguimos adelante y más adelante al final saludamos a los que se siguen conectando. En el primer mensaje que lo titulamos El poder de la cruz, que fue el martes pasado, establecimos que el sacrificio de Jesús en la cruz fue real y que fue la victoria de Jesús sobre la muerte, el pecado y Satanás.
Y ese poder que surgió de la victoria de Jesús ha sido transferido a través de su palabra por los siglos y está tan vivo hoy como en el momento que sucedió y en todas las épocas pasadas. También mencionamos 3 cosas que suceden en nuestra vida que provienen de ese poder, que suceden a través de ese poder. Y dijimos que por el poder de la cruz ponemos las cosas en orden siguiendo la sabiduría de Dios, que a través de la sabiduría de Dios entonces ordenamos todas nuestras áreas y nuestras cosas en la vida en este mundo. También que conocemos a Cristo a través de la palabra de la cruz, porque sabemos toda la vida y toda la pasión, la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y por último, ese poder nos da la verdadera salvación, porque ese sacrificio en la cruz fue la que nos redimió nuestros pecados, la que nos justificó y nos glorificó, y nos santificó, y ahí nos dio entrada. Esa cruz es el puente que existe de entrada entre nosotros y la vida eterna y acercarnos al Padre Celestial. O sea que ese poder nos da la verdadera salvación. Hasta ahora, pues todo está muy bien. Pero la pregunta que nos debemos hacer es ¿cómo entonces hago yo, como cristiano, ¿verdad?, para activar ese poder en mi vida? ¿Cómo yo lo activo? Y ahí a raíz el mensaje de esta noche. Este mensaje de hoy pretende darnos 3 formas o 3 claves de cómo activar ese poder de la palabra de la cruz en nosotros. La palabra de la cruz se activa en nosotros, número 1, siendo fieles hasta el final. Siendo fieles hasta el final. La palabra nos dice, amados, que si Jesús no hubiese sido fiel a su Padre Celestial hasta el final, hasta su sacrificio máximo, si no hubiese sido obediente en todas las cosas, entonces lo que hubiese sucedido es que la carne que heredó del ADN de su madre, la parte y su naturaleza humana, se hubiese manifestado. Si él no hubiese sido fiel o si él hubiese caído ante la tentación, entonces lo que se hubiese manifestado hubiese sido la naturaleza humana que vino por parte de ser un ser humano como tú y como yo. Pero él dijo en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22 y verso 42, amados, dijo, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es una obediencia y una fidelidad total y una entrega completa. Y es lo que venimos hablando hace varios mensajes atrás, de que nosotros tenemos que estar buscando siempre, constantemente, esa entrega total, esa dedicación, esa obediencia, esa humildad y el someternos a toda la palabra del Señor. Y en ese versículo, amado, ese fue el clamor de Jesús que lo llevó a soportar todo el sacrificio de la cruz, el cual hizo surgir el poder de Dios en su interior. Nosotros igualmente, hermanos y hermanas, debemos seguir su ejemplo y ser fieles hasta el final. Y para mantenernos fieles y obedientes a todo, nosotros debemos crucificar al viejo hombre, y lo dice Pablo también. Esta es la cruz que hace que nuestro estado de ánimo, que ya hablamos en mensajes pasados, ese estado de ánimo que se mueve a través del genio que tenemos por dentro, ¿no?, que está de acuerdo con hacer lo que sabemos que es pecado, sea puesto fuera de acción y pierde su poder sobre nosotros cuando somos fieles y obedientes a la palabra del Señor. Por esa cruz también nacemos de nuevo y nos convertimos en discípulos de Cristo. Se produce un cambio de corazón y de mente. Crea en mí, oh Dios, un corazón de carne. Dice la palabra en el libro de Joel. Y ya no cometemos las obras de la carne que antes nos tenían esclavos. Ya no somos esclavos del pecado, según dice el libro o la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, verso 14, que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa gracia la recibimos del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Recibimos vida con Cristo al haber aceptado a Jesús en nuestras vidas. Lo segundo que sucede y cómo podemos activar ese poder en nosotros es viviendo por fe y no por vista. Viviendo por fe y no por vista.
Jesucristo es llamado el autor y consumador de la fe, y nosotros, amados, según dice la palabra en el libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros también debemos vivir por fe y no por lo que nuestros ojos naturales o los sentidos humanos nos indican, que están constantemente atacados con todas esas influencias que vienen del mundo, de este mundo caído. Si nuestro Señor hubiese cedido, como había dicho anteriormente, aunque hubiese sido una sola vez, si hubiese cedido a la carne, no habría podido consumar la obra que le fue encomendada por el Padre. Y la sabiduría de Dios no hubiese salido de él, porque la naturaleza divina no se hubiese podido desarrollar. Esto significa, amados, que Dios su Padre, el Dios Padre, no le hubiese podido dar el inmenso poder de levantarlo de la muerte. Eso, amados, es una cosa tan importante y lo que nosotros no vemos y no entendemos, que un pecado, que una transgresión puede tener tanta consecuencia negativa, tanta consecuencia en contra de los planes de nuestro Señor y de nuestro Padre Celestial, que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y hay tantas personas que caen de una forma que como que, pues, algunos quizás ni les interesa, a otros lo hacen inconscientemente, otros caen bajo la tentación. Pero lo que sí tenemos, y las buenas noticias, es que tenemos un Dios misericordioso que acepta que nos hayamos caído y que nos hayamos levantado, y si nos arrepentimos, ¿verdad?, genuinamente, así como hago siempre al final el llamado de reconciliación, el Señor nos perdona y nos llama de nuevo a su lado. Pero de igual modo, nosotros no seríamos merecedores de poseer ese poder de la palabra de la cruz si no tenemos fe en las promesas de Dios y si no actuamos de acuerdo a sus enseñanzas de forma fiel y obediente. Ese poder que resucitó a Jesús es real y es efectivo y está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque así lo creemos por fe, porque Jesús dijo que cuando me vaya le bajaré y recibirán poder cuando reciban el Espíritu Santo. Y en Efesios capítulo 1, versos 18 y 19 dice la palabra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, consciente de su entendimiento, renovando la mente, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Quiénes? Los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esos dos versículos, amados, son poderosos. Ahí se encierra todo el poder que genera la palabra de la cruz y el sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas. Y eso es importante que lo conozcamos ahora que vamos a entrar en estos tiempos navideños, porque nos distraemos, vamos a entrar en fiestas y vamos a entrar en otras cosas que nos tienden a distraer y si no tenemos eso claro en nuestra mente, que ese niño, ¿verdad?, ese bebé que nació en Belén, se iba a hacer toda esa trayectoria y todo ese proceso para y por nosotros. Es algo hermoso, es algo que no debemos perder de vista. Lo tercero que sucede es que activamos el poder manteniendo la santidad. Wow, y eso ya yo estoy ya agotado, sino exhausto de hablarlo en mensajes, que sin santidad no tenemos autoridad, amados. Sin santidad no hay autoridad. Siguiendo la línea de pensamiento de la segunda parte que habíamos leído, del punto número 2, Jesús nunca cayó ante la tentación, manteniéndose de esa forma santo. ¿Y qué es santo? Santo significa estar separado. No estar aquí, pero no ser de aquí. Como dice la palabra, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Juntos, pero no revueltos, como dicen en mi pueblo. Entonces, jamás Jesús prestó su sentido para entretener la idea de obrar de acuerdo a la carne. Él nunca dejó que esa naturaleza
humana saliera a la superficie y dominara sobre su naturaleza divina. Y recuérdense que nosotros tenemos el Espíritu de Santo en nosotros y que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y Él sopló el aliento de vida y sopló el Espíritu en nosotros. Así que nosotros somos entes espirituales también. De la misma forma, la palabra nos exhorta, según dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 al 16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Antes no sabíamos lo que estábamos haciendo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y aquí vemos, amados, que la palabra nos dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces no es solo cuando vamos al templo, no es solo cuando vamos a la iglesia a orar, cuando hacemos obras de caridad o obras sociales con el prójimo, no es solamente cuando queremos que el Señor nos sane o nos bendiga o proteja a nuestra familia, no, es en toda nuestra manera de vivir, en nuestro estilo de vida. ¿Y sabes qué incluye eso? En el trabajo, en la casa, planchando, gozando de vacaciones, manejando tu carro, haciendo el mercado. Todo, en todo momento. Es un estilo de vida. Tenemos que estar en santidad todo el tiempo. Y todo el tiempo es, amados, todo el tiempo. ¿Y cómo lo hago si no soy perfecto? Quizás me vas a decir, ¿no? Lo haces, hermano o hermana que me estás viendo y me estás escuchando, mediante una constante vigilancia ante la tentación y estando en comunión con Dios a través de su palabra. Si tú te desconectas, si tú vas a la iglesia una vez a la semana, el domingo, si tú no te levantas por la mañana y le das gracias a Dios y escuchas un devocional que tenemos todas las mañanas a las 5 de la mañana, sin anuncio político pagado, si no haces esas cosas, no te vas a mantener santo porque no te vas a mantener conectado. Es como si tú coges el cable y lo desenchufas de la corriente y esperas que la luz se quede prendida. No puede suceder. Tienes que estar conectado. Dice la carta primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, desechando pues toda malicia, todo engaño y todas las detracciones. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que quitarte esa mente maliciosa, quitarte la ira, todas las obras de la carne, la ira, la avaricia, la envidia, la codicia, el adulterio, la fornicación, todas estas cosas, todo engaño, ser una persona honrada, que tú sí seas sí, que tú no seas no, que saques todas las detracciones, que no estés enfocado mirando esto, que cuando esto suceda aquí y sabes que no está bien, mires para acá y sigas enfocado en las enseñanzas de nuestro Señor y en el camino que te enseñó nuestro Señor Jesucristo. Eso es una tarea, amados, que requiere esfuerzo y requiere dedicación. No estoy diciendo que es fácil. Cosa que muchos de los cristianos de hoy en día no están dispuestos a hacer o no, quizás se le está predicando también porque, amados, sabemos que estamos en los últimos tiempos y hay iglesias que las llaman iglesias light o que han entrado en otras influencias y otras corrientes que son parte de la apostasía que vamos a vivir, que no enseñan estas cosas para que el cristiano desarrolle un estilo de vida que sea acorde a lo que dice la palabra del Señor. Es fácil olvidar o poner a un lado, especialmente en esta época donde el mundo te ofrece todas estas otras opciones, fiestas, parrandas, tragos, compras, alegría superficial para complacer los deseos de la carne. Pero no debemos olvidar que el poder que viene de la palabra de la cruz, amados, nació en ese pesebre, como dije inicialmente, en un pueblito pequeño llamado Belén, y que él fue llamado Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y que debido a su fidelidad, porque él siempre está ahí con nosotros, su fidelidad y su obediencia total al Padre, su fe inquebrantable en nosotros y su santidad, Él hizo posible que nosotros también, los que creemos en Él y los que verdaderamente hacemos lo que Él quiere que hagamos, seamos, como dice la palabra en la primera carta de Pedro,
capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, amados. Eso surgió en una época tal como esta, quizás no en este mismo tiempo cronológico, pero sucedió con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, con el niño Jesús, que marcó un antes y un después, nos sacó de esas tinieblas y nos trajo a la luz admirable, para que seamos nación santa y para que tengamos la vida eterna junto con Él y tengamos la promesa que nos ha dado nuestro Padre Celestial junto con Él, sentado al lado de Él y al lado del Padre. Todo en nuestras vidas, mis queridos hermanos, gira en torno al sacrificio de Jesús en la cruz. Es por medio de la cruz que el poder y la sabiduría de Dios se manifiestan. Lo que sucedió en la cruz del Calvario es algo que Satanás no calculó bien cuando pensó que llevando a Jesús a la cruz iba a obtener la victoria ante su muerte. Pero en realidad lo que ocurrió, amado, fue que la obra que tenía nuestro Padre Celestial planificada se consumó en esa cruz. Y ahí el Señor dijo, consumado es, está hecho, cumplí, fui fiel, fui obediente. Y aquí está, me llevé los pecados del mundo, salvé a la humanidad. Y nosotros tenemos una deuda de gratitud que no la vamos a poder pagar en toda la vida de nuestra vida eterna. Y por eso es que tenemos que entonces estar preparados, amados, para que cuando llegue ese momento que estemos en la vida eterna, ya sea porque Él nos llame o ya sea porque Él venga por nosotros, estemos allá para alabarle y para adorarle continuamente. Santo, santo, santo es el Señor. Cuando la obra fue consumada, Jesús pudo entregar su espíritu al Padre, como dije, completamente puro y completamente santo. Después de haber pasado todo lo que un ser humano pudo haber pasado aquí en el mundo y todas las circunstancias y todas las situaciones que Él pasó, todas las tentaciones. Y a pesar de todo lo que padeció y de todo lo que sufrió, amados, su espíritu nunca se contaminó por nada de lo que había en su carne. Fíjate que vivimos en el mismo espíritu, el espíritu de nosotros vive en nosotros, en este cuerpo, en esta carne. Yo siempre digo que nosotros dormimos con el enemigo porque el cuerpo es uno de los enemigos del cristiano. Pero nunca el Espíritu de Jesucristo se contaminó por su carne. Esa, amados, es la victoria y ese es el mensaje de la cruz. Y hoy siempre, como termino todos los mensajes, estoy haciéndole un llamado a aquellos que están viendo, están escuchando este mensaje o que lo van a escuchar luego en video, que si no has aceptado a Jesucristo en tu corazón, que este es el momento. Que si estas palabras que trae el Espíritu Santo no te motivan, bueno, hermano, no sé qué te puedo decir. Es una decisión tuya, consciente, porque dice la palabra, como lo vimos aquí, es en la renovación del entendimiento, de conociendo la palabra y conociendo las promesas y sabiendo lo que debemos hacer para activar ese poder de la palabra de la cruz en nosotros. Si aceptas a Jesucristo en tu corazón, entonces vas a disfrutar de todo ese poder, de todas esas promesas y todas las bendiciones que tiene el Señor para ti. Y si estás dispuesto a hacerlo, dice la palabra que lo debes pronunciar con tu boca, que lo debes creer en tu corazón, que Jesucristo murió y fue crucificado y resucitó por ti para darte vida eterna. Así que si lo crees de esa manera, puedes levantar tu mano, cerrar tus ojos y repetir conmigo: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador, quiero que me renueves el entendimiento, quiero que me des la sabiduría para aceptar el poder que viene del sacrificio tuyo en la cruz, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. También, si hiciste ya esa oración,
Ya estás dispuesto, ya estás enfilado, encaminado para continuar discipulándote. Busca una iglesia de sana doctrina donde prediquen la palabra sin adulterar, donde puedas reunirte con otros hermanos que te mentoreen, que te lleven también y te ayuden a continuar el camino que nos ha trazado nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz del Calvario. Y también el segundo llamado que hago siempre es el de la reconciliación para todos aquellos que se han quizás olvidado o que no le han dado importancia a lo que estaba sucediendo en sus vidas hasta este momento, y que recapaciten, que se arrepientan y regresen a los pies del Señor, haciendo un acto de contrición, un arrepentimiento y volviendo a incorporarse al ejército del Rey de Reyes y del Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a seguir saludando si alguno más se conectó en este momento. Por aquí, María Antonia Partida Salas, te bendigo, está con William Romero también. Muchas bendiciones, William. Isabel Barrientos, Isa, te bendigo también. La pastora Nielka, aquí la tengo, Centeno de Berruz con su esposo Jenner allá, desde la iglesia Casa del Alfarero en Nicaragua. Juan José Corona Martínez también nos está mirando. Muchas bendiciones para ti también, Juan José. Y yo creo que ya todos los demás los hemos saludado, deseándoles a todos que tengan unas buenas noches también y recordándoles que terminamos la serie este domingo, donde vamos a finalizar la serie hablando sobre estar crucificados con Cristo. Así es que los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Escriban sus comentarios, escriban sus peticiones. Yo luego yo escucho el mensaje, miro los mensajes, miro las peticiones. Si hay alguna petición de oración, la contesto. Si no, me pueden escribir por Messenger también y yo les contesto personalmente. Y como les dije anteriormente, que tengan buenas noches y que disfruten esta Navidad. Celebra la Navidad, pero no te olvides de la cruz. Muchas bendiciones.